Primero que todo, gracias por asistir a esta última instancia de lo que ha sido la exposición de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, Ecos del Futuro. Espero que quienes hayan asistido hayan podido compartir con nosotros un poco la experiencia de haber estado en este espacio, bien interesante, poder compartir nuestro quehacer. Y hoy tengo la fortuna de estar en, como comentaba, esta última instancia con dos colegas y amigos, ¿cierto?, de Concepción, para presentar en esta región, ¿cierto?, en este lugar, un libro que creo tiene mucho amor, mucho cariño detrás. Me parece un libro muy bonito sobre el cual vamos a comentar hoy. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros hoy en día es este libro, gran librito de 350 páginas, de Emilio Duarte, escrito de conversaciones y entrevistas entre 1947 y 1999, como les comentaba, editado por Dos Tercios del 2025, y sus autores son nuestros dos académicos de la sede de Concepción que nos acompañan hoy. Primero está, ¿cierto?, a su izquierda, Verónica Esparza. Ella es profesora asociada e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, sede de Concepción. Obtuvo su doctorado en 2016 en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, con una tesis dedicada al arquitecto Emilio Duarte. Sus investigaciones se centran en la historia y la crítica de la arquitectura moderna en Chile y latinoamericana, así como en el estudio y la difusión del patrimonio arquitectónico y su memoria. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Harvard, en Massachusetts, ¿cierto?, en el MIT, la Universidad de Yale y en el Instituto Tecnológico de Illinois y la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente desarrolla una investigación sobre la educación de vanguardia en Estados Unidos de arquitectos chilenos, colombianos y venezolanos y su transferencia al ejercicio profesional ulterior en sus países de origen. Y esto, por favor, les pido también un aplauso porque fue hace poco y la felicito hoy día. Recientemente fue galardonada con el Premio Regional de Arte y Cultura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío. Así que creo que es importante mencionarlo, pero. Y por otro lado, ¿cierto?, pero no por eso menos importante, el profesor David Caral, ¿cierto?, es profesor académico asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, sede de Concepción, donde fue director entre 2016 y 2023, donde él me invitó a hacer clases, así que por eso también estoy muy agradecido, David, quería mencionarlo. Y estudió en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, ¿cierto?, con una estancia en la Universidad de Roma III. Su investigación se centra en las historias de transferencia de la arquitectura moderna y en la dimensión nocturna de la ciudad. Entre sus publicaciones recientes se incluye el libro, ¿cierto?, An Accidental Masterpiece, Mies van der Rohe Barcelona Pavilion, el 2020, ¿cierto?, y de Barcelona Pavilion, 100 Texts Since 1929, también del 2020, ¿cierto? Estos los tienes con Dietrich Neumann. Y también, importante, la edición de la revista Materia número 24, Nocturno Urbano, que recomiendo que la revisen también como editor invitado. Eso, solo para comentar un poco en resumen algo que ustedes van a profundizar y que creo que es importante, como les decía, creo que este libro tiene ese poder como reunir material muy disperso, que en el fondo se produce, ¿cierto? Está producido por Emilio Duarte entre los años, si no me equivoco, 47 y 99, pero tiene específicamente, estamos hablando recién con David, 10 entrevistas, 4 de ellas inéditas, y además 13 textos escritos por Emilio Duarte, ¿cierto? Entre el 47 y el 92, algo así, algo recuerdo. Pero eso, no quiero quitarle más tiempo a nuestros invitados, así que por favor, adelante. Muchísimas gracias, un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un privilegio poder venir a contarles de este libro, porque Duarte tiene obra en todo Chile y no es para nadie un arquitecto desconocido. Vamos ahora a contarles un poco el origen del libro en particular. Voy a hacer una pequeña reseña de este personaje que es para mí, para nosotros, uno de los arquitectos modernos más importantes de Chile, de la segunda mitad del siglo XX, de la segunda generación de arquitectos modernos en Chile. Emilio Duarte tiene la suerte, porque no era fácil en la época en que él produjo su obra más importante, de tener una muy buena cobertura historiográfica. Todos los libros que ustedes ven tras de mí hablan de su obra
hablan de él como un componente importante de la arquitectura moderna latinoamericana. Él, en varios de estos libros, nos representa a Chile como una figura emblemática. Por lo tanto, esta historia de la arquitectura moderna latinoamericana sitúa a Duarte junto a Barragán, a Rogelio Salmona, a Richard Meyer, a Oscar Niemeyer. Richard Meyer es por lo tanto, es un eslabón en este universo de arquitectos que construyeron la modernidad latinoamericana desde nuestro rincón del planeta. En Chile, la oficina Bresciani y Valdés Castillo Huidobro, con la unidad vecinal Portales, junto a la capilla benedictina de Las Condes, de los padres Gabriel Guarda y Martín Correa, y la CEPAL de Emilio Duarte, son las 3 obras chilenas modernas más publicadas internacionalmente en nuestro contexto latinoamericano. Por lo tanto, es una figura que desde el tiempo en que produjo sus obras, muy tempranamente, fue publicado, fue reconocido tanto en Chile por las revistas nacionales como en el extranjero. De hecho, el último libro de Latin American in Construction, Architecture entre el 55 y el 80, vuelve a reconocer a Duarte como una figura emblemática de nuestro país y amplía la representación de Chile con otros arquitectos destacados como la Oficina Bresciani y Valdés Castillo Huidobro, entre muchos otros. ¿Qué se ha producido de Duarte en Chile? Hay un primer libro de Alberto Montealegre, su colaborador y su arquitecto socio en varios proyectos, que es de 1992. 94. Sí, por ahí, 92-94. Y más recientemente, el libro sobre la CEPAL, de Janet Plaut y Marcelo Zarovic, que se centra específicamente en el edificio de las Naciones Unidas para Santiago de Chile. Emilio Duarte tiene 3 etapas importantes en su quehacer profesional, y entendemos este quehacer profesional no solo como su trayectoria como arquitecto, sino que esta trayectoria siempre fue como arquitecto, como urbanista, como profesor, y ha generado también la relevancia de esta personalidad. Una primera etapa de su quehacer profesional se desarrolla entre el 45 y el 57, cuando es socio de Sergio Larraín García Moreno. Ahí he puesto algunos, 2 proyectos que son relevantes de ese periodo. Una segunda etapa cuando ya funda su propia oficina en Santiago y en sociedad con Roberto Goicolea Infante en Concepción, y también ahí tiene una selección de proyectos relevantes de ese periodo, en que ya en el 60 comienza a tener obras en el sur, en Chiloé, en Temuco. Y por último, en la década del 70 hasta el 92, su vida profesional se desarrolla desde París, desde el País Vasco francés, desde Austerlitz, en otro contexto muy distinto, porque Duarte llega a París cuando París ya no era moderno, era postmoderno, y era un arquitecto muy importante en nuestro país, pero desconocido en Francia. De igual modo, logra importantes proyectos como la restauración de la Torre Eiffel en 1985. Y para cerrar este periodo y su quehacer profesional, su broche de oro como buen chileno en el extranjero y extranjero en Chile, su vida profesional se cierra con el aeropuerto Arturo Merino Benítez en 1992. Su obra más emblemática, sin duda, es el edificio de las Naciones Unidas para Santiago de Chile. Aquí hay unas obras, imágenes del edificio, y por supuesto dentro del edificio
lo más emblemático es el caracol, la sala de la asamblea, que simboliza en el fondo la unión latinoamericana por igual en esa sala de asamblea. También he querido traerles algunas imágenes de sus proyectos en Francia, edificios de departamentos, concursos, edificios educacionales, que no hacen más que demostrar su expertise y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios profesionales. ¿Cómo sé todo esto? Porque pasé 8 años de mi vida estudiando su personalidad. Mi tesis doctoral estuvo dedicada a deconstruir esta personalidad y abordar a Emilio Duart en su complejidad, en todas estas facetas que él tenía. Emilio Duart arquitecto, Emilio Duart, este es el índice, es una tesis súper grande, la verdad, son 2 tomos, son como 700 páginas de tesis, en que mi objetivo era mostrar al Emilio Duart estudiante, al Emilio Duart arquitecto, al urbanista, al académico. Y por último, una imagen que se ve muy borrosa, ahí, un último capítulo de mi tesis estaba dedicada a sus escritos y a algunas entrevistas que pude reunir en ese momento, ya hace más de 15 años, 10 años, y que se ven reflejadas en esta imagen. Está el primer artículo que escribió sobre Walter Gropius y la Bauhaus para el primer y único número que hubo de la revista Plinto, editada por los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica en 1945. También un ejemplo de una revista nacional, la revista AUCA, que fue muy importante disciplinarmente, que habla de su obra más famosa, que es la CEPAL. Y por último, Architecture Luminaire, que es una revista francesa que publicó también mucho de su obra y en la que él también tuvo oportunidad de participar como colaborador permanente. De ahí nace este libro, Emilio Duart, Escritos, Conversaciones y Entrevistas. ¿David? Bien, entonces con Verónica conversamos sobre la posibilidad de que el último capítulo de su tesis, yo me sumo aquí, si se fijan, ¿no?, con todo lo que explicó, yo me estoy sumando, siempre se lo digo y se lo agradezco a todos estos años de estudio que fueron la tesis doctoral de Verónica. Por lo tanto, hasta podríamos decir que este libro nace, es decir, el libro como tal constituyó alrededor de 1 año y medio de trabajo para nosotros, pero podríamos decir que empezó con la tesis doctoral, por lo tanto fueron muchos más años de recopilar esa información. Pero decidimos, debido a que al interés por la figura de Duart y a darnos cuenta de que faltaba abordar esta faceta suya, se publican muchos artículos académicos de Emilio Duart, hay mucha investigación en curso, pero este aspecto en particular que tiene que ver con la crítica de arquitectura, con la escritura, no estaba pendiente. Es por ese motivo que decidimos, este es un libro que está financiado con un fondo del libro, decidimos hacer una postulación que afortunadamente salió bien, de la mano de Editorial 2 Tercios y también con el apoyo de nuestra Escuela de Arquitectura, de reunir, bueno, este es un libro que también parte de la idea era ir viendo, era como una invitación, eso queremos decirlo como modestamente, sí, pero de que están saliendo bastantes libros que reúnen textos y escritos de arquitectas y arquitectos, ¿no?
desde los escritos de la diseñadora cubana afincada en México, Clara Porcet, o los de Luis Barragán, o otros clásicos como los escritos de Josep Lluïset, arquitecto catalán muy importante del siglo XX, o las entrevistas de Jane Jacobs. En fin, son libros de personas ligadas a la arquitectura que reúnen su pensamiento a través de los escritos, ¿no? Entonces hicimos la postulación. Esto es, como decía Patricio, una edición de 500 ejemplares, 350 páginas, que la quisimos hacer expresamente con 2 tercios, dado que nosotros estamos en Concepción. Nos parecía importante también que la editorial fuera representativa también del trabajo nuestro. En este caso tenemos la suerte de que 2 tercios están en Concepción, y está el libro impreso también en Concepción, que hay una imprenta muy buena. Entonces quisimos que todo quedara en casa o fuera producido en región. Los materiales provienen fundamentalmente de 3 fondos o archivos. El fondo documental más importante es el que está en Santiago de Chile, en los fondos de la Universidad Católica, y está el Fondo Emilio Duart. Es una fuente de información primaria fundamental. También la biblioteca del Colegio de Arquitectos en Cataluña, que está considerada una de las bibliotecas más ricas, de mayor surtido, de mayor información ligada a la arquitectura. Pudimos encontrar especialmente los artículos, Verónica en su fase de tesis doctoral, de lo que Emilio Duart publicó en Francia, y también en la Universidad de Harvard, donde, como Emilio Duart estudió su postgrado ahí, su máster, se conserva también información, porque él mantuvo siempre, como egresado de Harvard, una relación con esta institución, a la cual le iba también enviando portafolios continuamente, información de su quehacer profesional, de sus trabajos. Y luego pusimos aquí colecciones particulares, porque hay personas que tanto los documentos de los que dispone Verónica, como personas que desde Santiago nos enviaron también otros documentos, como las entrevistas inéditas que después contaremos. Este es el índice del libro, que quisimos organizar por temas. No quisimos solamente ordenar cronológicamente los escritos, sino que nos pareció que podía tener un interés reunirlos por estos, agruparlos por temas, de manera que también una persona se pueda acercar a este libro de distintas maneras, ¿no? Los textos que tienen que ver con arquitectos y figuras que para él fueron de referencia, como Walter Gropius, Conrad Wachman, con quienes trabajó en Estados Unidos en prefabricación, y con quien tuvo clases con Walter Gropius en la Universidad de Harvard, con Le Corbusier, en cuya oficina también trabajó el año 52 Emilio Duart, y con Kenzo Tange, que para él era un arquitecto muy representativo de cómo poder desarrollar una arquitectura moderna, una arquitectura con un lenguaje contemporáneo, pero al mismo tiempo voy a decirlo, con un arraigo cultural, con representativa de una identidad, de una cierta cultura, en este caso la japonesa. Eso para Emilio Duart era muy importante a nivel en todo sentido urbano y arquitectónico. Luego están los escritos que tienen que ver con arquitectura y ciudad. Ahí entran una diversidad mayor de temas. En fin, no los voy a leer cada uno. 2 textos que podríamos decir poner sobre su trayectoria, pero que son como autobiográficos: el discurso del Premio Nacional, donde él repasa su trayectoria, año 77 hasta ese momento, y el último escrito publicado por Emilio Duart del año 92, donde le pidieron, imagínense, el último escrito habla de lo primero que proyectó, por decirlo así, que es el proyecto de título, y que además refleja mucho lo que era su visión, de que la arquitectura no se podía desligar de la ciudad o del territorio, ¿no? Como una arquitectura que siempre va de la mano de lo urbano, o que es multiescalar, ¿no? Él siempre vio las cosas desde una escala desde el detalle constructivo hasta arriba del todo la visión general, podía trabajar en todas estas escalas.
Y por último agrupamos las entrevistas, que en total son 10, de las cuales, aquí después lo destaqué, el material que está subrayado en color verde es documentación de la que disponíamos gracias a la tesis de Verónica. Era la base fundamental de este libro. Lo que está en color azul es material inédito, que pertenece al capítulo del libro sobre Kenzo Tange, un pequeño texto que él presentó en un congreso que tiene que ver con la formación, lo que debería ser en ese momento, los años 80, cómo se debería educar, cómo se debería preparar un arquitecto en esos momentos. Y estas entrevistas, la primera entrevista conocida, al menos que hemos podido encontrar, que es la primera que le realizan a propósito de que gana el concurso de Naciones Unidas, entrevistas a propósito del Premio Nacional con Manuel Moreno, Humberto Eliach, y luego ya conversaciones. Es una conversación que realmente es muy interesante cuando él va a visitar a las afueras de París un proyecto de Ricardo Bofill, que es un arquitecto que estaba en su máximo esplendor, representante del lenguaje postmoderno. Entonces van a ver unas viviendas, precisamente, que es un tema que siempre fue muy importante para Emilio Duart, viviendas de la mano de un proyecto inmobiliario que vendía toda una imagen. Entonces van a visitarlo y de verdad la conversación es interesante ver cómo él se enfrenta a todo ese nacimiento de esa arquitectura. He estado 3 entrevistas y quisimos concluir el libro con este texto de un amigo de Emilio Duart que conoció en la oficina de Le Corbusier, que es André Bogensky, un arquitecto muy importante en Francia, y que lo invitó a ser parte de la Academia de Arquitectura en París, y que se llama así, era un discurso de elogio para presentar a la persona que tenía que ingresar a la Academia, y que no es que hable específicamente de Emilio Duart, pero es un texto, digamos, que, por decirlo así, podría haberlo escrito él, porque resume o coincide mucho con su visión, ¿no? ¿Puedo complementar una cosa que se me olvidó decir? Es que este libro no es el capítulo de mi tesis. Eso había que aclararlo. Lo que había desarrollado en el capítulo de mi tesis era una lectura comparada de lo que escribió con el momento vital profesional que estaba viviendo. Y lo que quisimos hacer aquí era no presentar mi interpretación, sino que presentar el texto el material original para que cada uno pudiera tener a disposición dichos originales y hacer su propia interpretación según lo que esté estudiando de Duart o de arquitectura moderna. Exacto. Sí, importante aclaración. Es un detalle, pero aproximadamente un poco menos de la mitad de los escritos de este libro han sido traducidos del francés, porque Emilio Duart, como se trasladó a vivir el año 69-70 a París, y es el momento en que escribió más, entonces hay una buena parte de estos materiales que están en francés, en original, y que los traducimos para el libro. Otro aspecto importante que van a encontrar aquí, y ahí Ignacio es bien responsable es el responsable en un sentido positivo del diseño gráfico. Nosotros estamos muy contentos con el diseño gráfico del libro. Es un libro austero, que tiene una sola tinta, digamos, es en tapa blanda, pero quisimos ponerle mucho cariño en el aspecto gráfico. Entonces también tienen ustedes que saber, tal vez o voy a recordarlos, seguramente varios ya lo saben, que estas imágenes, siempre las imágenes detrás hay derechos de autor, que encarecen mucho los libros, ¿no? Sobre todo cuando son imágenes de archivo que pertenecen a colecciones de distinto tipo. Entonces, como este era un libro de escritos, pero los artículos originales tenían muchas veces muchas imágenes de una calidad muy desigual, tomamos la decisión, bien conversada y meditada con la editorial, de utilizar solamente una imagen como encabezado de cada artículo, que no es una imagen que estaba en el artículo, por lo tanto es como una especie de investigación dentro de la investigación, por decirlo así, en paralelo. Son imágenes que representan el tema
de ese texto, pero no es que se hubieran publicado en ese momento así, ¿no? Esto es Walter Gropius haciendo clase en Harvard, y como este texto trataba de esa materia, pues pusimos esta imagen. Entonces van a encontrar que hay como una especie de discurso gráfico paralelo al escrito, que son todas estas imágenes que fuimos también seleccionando con cuidado, y que fuimos cambiando bastante. Volvimos en algún momento un poco loco a Ignacio con, oye, sabes que no me gusta cómo queda, pongamos esta otra que es parte de... Nosotros lo pasamos bien, pero a lo mejor él no tanto. Pero que es lo que van a encontrar. Ahí se ve el edificio de Bofill, si se fijan en la conversación, esas son las viviendas posmodernas que les hablaba antes. Y en fin, aquí ven un poco la variedad de los temas que trata el libro, y en la cubierta quisimos poner un fragmento de esta imagen que es Emilio Duarte en la cubierta del núcleo de la CEPAL, de uno de los edificios que están en el interior, en el patio interior de la CEPAL. Ahora eso está construido, ya no existe esta parte como tal. Y como al tratarse de un libro de escritos, quisimos también esto fundirlo con su signatura y él, digamos, un poco reflexionando qué es lo que representan los escritos, que es como él reflexiona a propósito de la ciudad y la arquitectura. Este libro hemos tenido la oportunidad y mucho apoyo, que le agradecemos mucho a la facultad, a la escuela, a Loreto, sobre todo, en su momento a Drago, por cierto. Primero en la Escuela de Arquitectura en Santiago, Campus Los Leones, después lo presentamos al cabo de muy poco tiempo, esto fue un sábado, esto era ya martes o miércoles, en Concepción, por cierto, en un edificio que proyectó Emilio Duarte con Roberto Goicolea en el centro, que es una ampliación del Colegio Inmaculada Concepción, que ahora ha sido transformado con otros usos. En la parte de arriba mantuvo un pabellón, ahí lo pudimos presentar. En Santiago nos acompañó Fernando Pérez y Horacio Torrent, y en Concepción Cristian Berríos con Giuliano Pastorelli. Verónica también tuvo ocasión de presentar el libro en Bogotá, en Colombia, a propósito de su investigación, su viaje en Casa Impluvium, que es la casa final de Ricardo Daza, un arquitecto en Colombia, profesor. Después hemos podido, es que saltó una, presentarlo en la Bienal recientemente. Ahí nos acompañó Gabriela García de Cortázar, una amiga que hizo unos comentarios de verdad, de cosas que nosotros mismos nos habíamos dado cuenta, verdaderamente brillantes. Y creo que no pusimos imágenes de la última presentación que hicimos ahora, que fue muy breve, en el seminario Docomomo, en Concepción de nuevo. También hemos tenido la suerte de poder hacer mucha difusión del libro con entrevista en la radio, en Radio Duna, invitación de amigos, como en la Radio UNIAC, en la Universidad de Chile, también con Max Aguirre. Y el libro ha sido reseñado también en Artes y Letras, en el suplemento del Mercurio, en Radio Bio Bio, en La Tercera. Por lo tanto, estamos realmente muy agradecidos de la recepción que ha tenido el libro hasta el momento. Con esto terminamos, para decirles que el libro pues se encuentra a disposición gracias a Dos Tercios, en distintas librerías, en su página web, sin duda. El libro está ahí para si lo quieren ver, y también agradecerles de verdad, que para nosotros es un momento de poder estar con ustedes y conversar sobre esto muy, muy grato. Y bueno, y con esta imagen de Dos Tercios queríamos invitar a Ignacio a que cuente el lado B, lo que sufrió, lo que nos odió con el libro. Muchas gracias, David, Vero, por comentarnos de todo el viaje que ha sido el libro, y bueno, resume Nacho, ¿cierto?, de Editorial Dos Tercios. O sea, más que nada, como para invitar a la conversación, me interesa mucho, como dice David Vero, ¿cierto?, que nos cuente un poco el viaje que ha sido este trabajo. Yo suelo comentar que también tuve la oportunidad de participar con Vero en otro libro, que creo que va en la misma línea, el libro de Roberto Goicolea, que en el fondo se convierten como en estos como arquitectos. Hermanos.
si son como hermanos colaboradores, por lo menos a nosotros como en Concepción se nos hace un poco más natural hablar de estos dos arquitectos, ¿cierto? Como que tienen mucha influencia en la ciudad y su huella se nota. Y solo tal vez para comentar mi perspectiva del libro, porque tuve la oportunidad de leerlo cuando fue lanzado en Concepción, tengo la sensación de que más que un perfil del arquitecto es como una sección de la vida de Emilio Duarte, como un corte muy bonito, donde se ven un poco como las reflexiones de él desde su quehacer hasta su participación académica como docente. De hecho, creo, no sé si es el mismo, pero comparten con don Roberto el libro, o sea, este texto de la formación del arquitecto, ¿no? Como que ambos están preocupados de la formación de los arquitectos desde esta perspectiva tal vez regional o nacional, pero también desde lo que está ocurriendo. Yo, solo para cerrar con esto, cuando revisen el libro, el texto que lo comentamos en Concepción de arquitectura antisísmica, parece como una cosa bien interesante dentro de todo lo que aparece ahí, como que siempre me llamó la atención y también lo leí mucho cuando lo comentaron en aquella ocasión. Pero bueno, eso, para no interrumpir más, no sé, Nacho si nos puede contar un poco y luego... Mira, en realidad yo creo que lo bonito de estos libros es que en realidad uno a veces tiende a pensar de que un arquitecto que tiene muchas obras escribe bien o tiene muy buena narrativa. Y yo creo que lo bonito de esto es que casi son textos como carta al director, que tú podrías enviar en el diario, en el Mercurio lo más probable, no sé si en otro periódico, pero dado su linaje, pero es muy amplio, o sea, técnicamente está pensado no solamente para, bueno, fueron publicados en revistas de arquitectura, pero estos textos perfectamente son tan amplios que están pensados para un público no arquitecto quizás. Entonces yo creo que eso fue también parte de una conversación que tuvimos, de que primero, cómo pasar material que era de una tesis doctoral a un libro masivo, entre comillas masivo, por así decirlo, y cómo editarlo, o cómo tratar de generar una narrativa que no sea simplemente una recopilación. Si bien el David con la Vero comentaron algo un poco, creo que lo más interesante, que en realidad que es un trabajo que con el Pato hemos tratado de hacer en todos nuestros libros, que es un poco de horizontalizar esos discursos teóricos de la arquitectura y sacarlos un poco hacia el público exterior, o posible gente que podría entrar a estudiar arquitectura o gente que podría vincularse a la arquitectura, por así decirlo. Entonces este libro, cuando llega a la invitación del equipo, que en realidad partió la invitación desde el siglo XIX, no, pero partió la invitación desde la postulación, con lo cual plantear una base teórica, entre comillas, armada para competir contra un libro de poesía ya era el primer punto. O sea, técnicamente aquí Ricardo lo tiene muy claro, cuando el libro está ahí, tu gran competidor, el libro narrativo infantil, poesía y arquitectura es lo último de lo último, o las ciencias sociales en realidad. Entonces ya, ese fue el primer espaldarazo que encontramos, o el feedback que nos dio la revisión era un contenido interesante y algo que era inédito y que daba un gran valor, un puntapié inicial a un público amplio. Entonces dijimos ya, no estamos tan perdidos, y ahí ahora ya era terminarlo. Y yo creo que hay algo que comentaste, que en realidad fue una conversación con David, de textos que podrían quedar fuera. Y justo el de la arquitectura antisísmica estuvo a punto de irse del libro. Ahí, coméntalo tú. No, pero es un texto que es muy técnico, muy técnico, ¿no? Probablemente forma parte de los apuntes, a lo mejor de algún curso que dictaba él, o no lo sé. Es verdaderamente el más denso. Es el más extenso incluso, es muy extenso, entonces para alguien puede ser muy interesante, porque también en una presentación una persona dijo, ese es el texto que más me ha gustado, y nosotros, qué cosa más rara, ¿no? Pero es para que uno se dé cuenta de la cantidad de intereses que puede uno encontrar aquí dentro, pero contrasta mucho con otros escritos que son más breves y que son muy sabrosos, ¿no? De cómo él ve el Centro Pompidou, por ejemplo, siendo una arquitectura tan high-tech en ese momento, rompedor total, pero y él digamos, encuentra esto, entonces como incluso viendo la parte nocturna, cómo se ilumina, como si fuera
Entonces, al lado de esos escritos así más frescos, tiene este escrito como tan técnico de arquitectura antisísmica, pero sí es lo que él, como no escribió apenas. De hecho, una de las cosas que uno podría ver en el índice o ligándolo con su biografía es que yo me atrevería a decir, no sé si Verónica está de acuerdo con eso, que es gracia de que él volvió a Francia, que dejó de construir con el mismo ritmo, intenso, que tuvo más tiempo dedicado a la academia, y ahí es de donde nace. Estaba ligado a esta revista de arquitectura, que su hija también trabajaba ahí. Entonces, gracias un poco a disponer de más tiempo, tener más tiempo para pensar en el fondo y menos tiempo para hacer, que disponemos de un poquito más de escritos, ¿no? Que pueden conformar pues una pequeña monografía, porque no es un arquitecto que se dedicaba a escribir, sino sobre todo a construir. Y eso también lo explicamos un poco en cada uno, si se fijan en cada introducción al artículo, nosotros contamos muy brevemente dónde está publicado, en qué año se publicó, quién era el editor o quién lo entrevistó, un poco para situar e introducir el texto propiamente tal. Efectivamente, lo que dice Verónica es que el escrito empieza pasando esta página. Esa letra tan pequeñita que hay, que algunas personas se han quejado, esta letra es muy pequeña, ¿eh? Bueno, es expresamente para distinguirla de la letra del artículo que sigue a continuación, un pequeño contexto de dónde se publicó, en fin, alguna circunstancia o anécdota ligada al texto. Súper. Solo me queda como preguntarles, aprovechando que les tengo acá, porque ya han pasado por varias posibilidades de presentarlo, ¿no? Como, ¿qué tan contemporáneos se han sentido con estos textos al enfrentarse incluso como profesores a una escuela de arquitectura? Porque a mí me pasó que cuando lo revisé era esto, ¿no? Como que siento que dice 1947, pero podrían ser lecturas de hoy en día, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ahora con este corpus, ¿cierto? Tal vez se enfrentan a estas conversaciones, o incluso como docentes, con esta como actualización de un arquitecto que tanto produjo, y como dicen ustedes, luego tuvo la pausa para poder escribirlo. Mira, para nosotros son textos súper contemporáneos, la verdad, y creemos que sirven para profesores que les interese la modernidad, para estudiantes que les interese conocer la figura de Emilio Duarte, súper didácticos para conocer al hombre antes que al arquitecto y entender su forma de ver la arquitectura. Y nos parece que es una lectura hoy día que te ayuda a entender el momento económico, social, cultural, político que vivieron sus obras. Y eso lo hace, bueno, para nosotros interesante. Sí, yo creo que conozco menos a Emilio Duarte que Verónica, pero lo que sí podría, yo tengo esa impresión de que es un arquitecto que quiere ser muy en su quehacer muy ético, es decir, muy cuidadoso, o que la arquitectura tiene un componente social fuerte. Puede ser puede ser conservador él socialmente, tal vez, ¿no? A nivel político uno lo podría como situar en una posición un poco conservadora, pero él tenía esta como integridad en que por eso se queja cuando va a visitar las viviendas y dice: no podemos engañar a las personas, o no los puedes tratar de esta manera, de ser tan literal con el lenguaje. Si eres un arco de triunfo, porque hay viviendas dentro de un arco de triunfo, para mí esto es una cosa inaceptable. Yo ahí veo como una especie de una visión que quiere ser también, dice, y menos en la vivienda, dice, la vivienda dice, debería ser anónima. Ojalá no supiéramos qué arquitecto construyó ese edificio, pero es un edificio que es fantástico. Dice, debería uno volver más a un arquitecto medieval.
Yo creo que ahí hay una ética de como una posición bastante interesante. Se queja cuando vienen otros a destruir o modificar la obra de uno, en fin. En ese sentido, es un arquitecto que tiene muchas capas, tiene una complejidad interesante, ¿no? A mí me pasa algo quizás completamente contrario, ¿no? Como que siento que las técnicas de la construcción o los discursos han aumentado muy rápido sobre la construcción, pero sobre el pensamiento teórico arquitectónico no ha avanzado tanto, como que es más lento, sobre todo en Chile. Entonces, si vemos como algunos textos que hablan sobre la concepción de la educación de la arquitectura, han pasado más de 70 años y pareciera que todavía estamos enseñando de la misma forma. Como en el taller, haciendo práctica, entendiendo como una lógica proyectual de la enseñanza de la arquitectura, y tampoco es tan distinta. Entonces, al leerlo, como que todavía pareciera que la problemática de la enseñanza es la misma. O yo creo que donde hay un gran avance son las cosas sísmicas. Yo creo que por eso ahí también pega bien ese texto en ese sentido, porque hay una forma de comparación. Pero cuando habla él de una percepción de lo de Harvard o lo de Kenzo Tange, él lo ve desde una perspectiva muy personal de cómo también hace ese vínculo con lo que recibió él de la arquitectura o la enseñanza. Entonces yo creo que en esa narrativa de la evolución de la problemática de enseñar arquitectura, como en Chile específicamente, no ha evolucionado tanto. Quizás por eso también vemos estos textos todavía como que son muy contemporáneos, porque todavía seguimos con el mismo problema. No hemos logrado evolucionar en ese sentido, o como otras ciencias, no sé, la historia, que han cambiado las metodologías de búsqueda de información. Pareciera que la arquitectura todavía está buscando una forma de entenderse a sí mismo. Sí, quizá la búsqueda con la antropología o la sociología podría generar otras narrativas de entenderla, pero viéndola desde la arquitectura pareciera que todavía seguimos, por eso es tan contemporáneo, yo creo. O sea, todavía podemos leer a Mies también, viéndolo desde afuera, y tampoco está tan alejado. ¿Alguien levanta la mano? Sí. Sí. Adelante, Carolina. Una curiosidad, porque bueno, soy de las que está disfrutando el libro hace rato, lo compré, y vi que las imágenes estaban para Raúl Villanueva, que lo están estudiando ahora. Sí. Y cuando estuve leyendo el libro encontré muchísimas afinidades entre Villanueva y el arquitecto Duarte, respecto de la arquitectura como acto social por excelencia, ¿no? Y esta mirada de un arquitecto que puede hacer obra pública y que entiende que la arquitectura es para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero mi pregunta es, que yo estoy segura que eso pasó, es que ustedes debieron haber visitado obras del arquitecto. Sí. ¿Cómo observaron al experimentar la arquitectura, al vivirla, al visitarla, ya con ojos críticos de quien la está estudiando, la coherencia entre esos postulados que están en sus textos, que al final son su manera de ver la arquitectura y ver el mundo y ver la vida, porque el arquitecto no solo habla de arquitectura y aparte de la vida, Sí, sí. es como se es arquitecto o no se es, y cómo eso está, porque por ejemplo edificios icónicos de Duarte trascienden en el tiempo. Uno no podría decir incluso de qué época son específicamente, porque son tan vigentes hoy como en el momento en que se hicieron, igual Villanueva. ¿Cómo constataron esa correspondencia entre lo que él escribe y piensa y lo que la arquitectura logra como experiencia para quien la vive? Mira, yo he tenido la suerte de visitar muchas de sus obras en Chile y en París, y a mí me parece muy coherente, sobre todo en el proyecto urbano, sobre todo cuando hay que entregar la arquitectura a la ciudad. Hay una preocupación constante por el espacio público, por el espacio para reunir al usuario de ese proyecto y dialogar con la ciudad. A mí me parece que incluso los proyectos de Francia, que son proyectos, por así decirlo, posmodernos, o le tocaron ser realizados cuando él estaba en Francia en la década del 70,
siempre hay una preocupación por quién va a habitar esto. Nunca es anónimo, nunca es una persona que, o sea, ya así un departamento, 3 dormitorios, no. ¿Quién es la persona? Van a ser funcionarios públicos, van a ser vivienda social, y eso creo que hace que la personalidad también haya destacado en su propio momento y haya despertado el interés posterior, porque hay una, como lo decía David, una ética en el hacer que cuando lo lees, lo visitas, lo entiendes, hay una unidad, una coherencia intrínseca. ¿Y su obra favorita? El foro de la Universidad de Concepción. Bueno, la CEPAL, pero el foro como espacio público, como Es maravilloso. sí, fantástico. Muy bonito. No sé si han podido estar, pero las personas que no lo conocen vale mucho la pena conocer ese espacio. Sobre todo que sea un espacio cotidiano de la ciudad. Se usa muchísimo. Es un regalo para la ciudad. Afortunadamente es un campus que está abierto. Entonces tú ves ahí, a propósito de la pregunta de Carolina, que, o sea, es que siempre hay personas felices ahí, que tú las ves que están haciendo de todo, ¿no? Conversando, paseando. Fumando un cigarro, andando en bicicleta. Lo que sea. Y en familia. También sí, personas de todo tipo. Entonces el campus de la Universidad de Concepción está muy bien. ¿Preguntas? Sí, ahí quería preguntar. No sé si pregunto, voy a hacer la ocasión. Me imagino que lo escrito de esta pregunta lo ordenaron según tema, lo explicaste muy bien, pero hay un orden cronológico. Entonces, yo quiero saber, porque la clase de Duarte que además vivió bastante tiempo, tiene una escritura que maduró. Uno puede leer en este libro, si quisiese, esa maduración con los años, Sí. esa madurez con respecto a algunas ideas, contradicciones. Sí, para nosotros sí es posible leer esa madurez, porque esta ruptura que tiene con Chile, este irse, no fue grato. Cuando se fue de Chile, bueno, hay que decir que Duarte tenía una personalidad, o sea, aparte que era alto, guapo, así como actor de cine, también tenía su genio, y en las direcciones de obra no digamos que era la persona favorita. Y él sabía quién era y lo que hacía. Entonces se fue con un declive de proyectos que al final le llevó a plantearse de qué hago aquí si aquí no me quieren. O sea, los proyectos empezaron a bajar, se empezaron a cerrar puertas, y surge esta posibilidad de volver a Francia, y se vuelve, o sea, en Chile fue el más francés de los chilenos y en Francia fue el más chileno de los franceses. Entonces, estas diferencias culturales, sociales, económicas, también hacen que él se mire su quehacer y mire el quehacer contemporáneo también con una distancia. Aquí era un arquitecto famoso, un arquitecto muy prestigioso que había logrado hacer, o sea, lo mejor en todo Chile, de todo tipo de proyectos. Como bien decía David, era capaz de diseñar un espacio público, un proyecto urbano y un mobiliario, una lámpara. Y una teoría con la escuela. Claro. Sí, Pero en Francia llega a ser un arquitecto sudaca, latinoamericano, o sea, muy Émile Touat, pero desconocido. Y eso lo hace tomar distancia además del momento en que está la arquitectura francesa en ese minuto, que obviamente ya estaba en el apogeo total del postmoderno. En Chile todavía iba más lento, y darse cuenta de que eso no es lo que él hace, ni es lo que quiere hacer, y es muy crítico. Por lo tanto, también para nosotros existe una madurez y una toma de distancia de los temas que habla, cómo los habla, y la reflexión que le da el espacio de la academia.
Sí, o sea, yo creo que es interesante que uno pudiera hacer una comparación entre cómo él está viendo el Centro Pompidou recién construido y cómo está viendo la arquitectura de Ricardo Bofill, que son contemporáneas. ¿Cómo se plantea ante uno y otro proyecto? Claro, porque aquí esto es algo que él no, para él era impensable, nunca trabajó de esta manera, digamos, como sacando las tripas hacia afuera, ¿no? Mostrando solo instalaciones técnicas, pero reconoce que es un camino. Dice aquí como, en otras palabras, pero me parece que aquí puede haber como se está abriendo una puerta hacia algo que prometedor. Hay algo aquí muy potente que me llama la atención, pero lo otro lo destroza. No todo igual reafirma algunas cosas, pero sí es interesante ver que como casi un ejercicio de modestia, justamente porque él aquí a lo mejor estaba en una cima y ahí pasa un anonimato o a una discreción. Entonces es interesante ver, yo creo, ahí ese momento en estos textos, por ejemplo. Y otra cosa que siempre lo he pensado y creo que no lo he dicho nunca, pero hay un texto que también es interesante, que está después del Centro Pompidou, que debería haber sido un texto autónomo, que pone ahí el subtítulo seguido de una visión de Santiago. Es decir, él viene a recibir el premio nacional y le hacen una entrevista y dice, bueno, ¿cómo ve ahora que ha estado usted unos años fuera de Chile? ¿Cómo ve Santiago? Y es una visión muy lúcida. Debería haber sido un texto aparte, ¿no? Pero es muy recomendable leerlo. Y hay cosas que dice, esto es una aberración, esto de que crezcan desmesuradamente la ciudad, como los ricos por aquí, a saco. Dice, es una ciudad que además eso va a generar esa segregación tan radical, va a generar una serie de problemas, esto, lo otro. Dice, incluso creo que la ciudad no tiene una canción propia. Dice, hay ciudades que tienen canciones. Eso yo lo escuché de un profesor que fue alumno de... ¿Verdad? Dice, entonces esta ciudad yo creo que no la quiere mucho nadie, es una cosa como de esto. Es interesante ese texto de extrañamiento de un lugar que yo creo que igual él aprecia mucho, porque él igual tiene mucho aprecio por Chile. Él tiene esa como sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. El libro está esperando copias. Sí, a los interesados, los chicos de 2 tercios tienen copias del libro aquí al salir de la sala y gracias nuevamente por estar con nosotros hoy.